Un antiguo proverbio chino dice: si quieres saber qué es el agua, no le preguntes a un pez. ¿Por qué? Bueno, porque el pez ha vivido siempre dentro del agua, la respira, está inmerso en ella, se mueve en ella, pero ni siquiera la nota. Ni siquiera está consciente de que está mojado. Yo sé que alguno podrá estar pensando: pero pastor, los peces no hablan. Bueno, yo lo sé, pero imagínate que si pudieran hablar. ¿Quién mejor que ellos para decirnos a nosotros qué es el agua, si han vivido en ella toda su vida? Lo cierto es que nosotros pasamos una experiencia similar en el mundo en que vivimos. Vivimos completamente inmersos en esta cultura, en este siglo, como lo define la Biblia, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos está afectando o nos ha afectado. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que esto que nos rodea, el ambiente que vivimos, esta sociedad, influye en nosotros sin que lo notemos. La sociedad que vivimos, corrompida por el pecado, es cada vez más áspera, más agresiva, más hostil, más incomprensible, más corrupta, pudiéramos llamarlo de esa forma. Poco a poco, lo que Dios valora tanto, lo que Dios nos dice que es bueno, el amor, la humildad, la compasión, la verdad, la integridad, quedan relegadas a segundo término, a segundo plano. Y en su lugar adoptamos actitudes que reflejan más a este mundo que el carácter de Cristo, que es el anhelo de Dios. Al salvarnos a ustedes y a mí de la condenación eterna, desea no dejarnos como nos encontró, pero irnos transformando hasta que nos parezcamos más y más al carácter de su Hijo Jesucristo. En este contexto, hablar del fruto del Espíritu no solamente hace necesario que lo discutamos esta mañana, pero es un llamado urgente a despertar, a actuar de una manera distinta a la que el mundo generalmente actúa. Hoy vamos a continuar nuestra serie acerca del fruto del Espíritu, y ya hemos hablado del amor, de la alegría, hemos hablado de la paz y de la paciencia. Hoy nos toca hablar de dos gemelas, dos virtudes gemelas que no se pueden separar, que no podemos nosotros hacer una y no la otra. Me refiero a la gentileza y a la bondad. Son virtudes que francamente en la sociedad en la que vivimos escasean o muchas veces no las notamos. Y para muestra un botón. Por eso me llama la atención la oración de un niño que dijo: Señor, te pido por los malos para que se hagan buenos y por los buenos para que se hagan más agradables. Y hay que admitirlo con una sonrisa. Algunos cristianos podrán ser muy correctos, han sido salvos de la condenación eterna, son personas creyentes, pero su rostro refleja todo lo contrario. Refleja aspereza, refleja sinsabor, amargura. Como que todavía no han escuchado el mismo mensaje, que ya Dios los ha librado de la tumba, de la muerte, de la condenación eterna, pero su propio rostro refleja como si todavía estuvieran en pena. Esto nos lleva a una verdad incómoda pero real, hermanos. Todos corremos el riesgo de adaptarnos tanto al mundo que terminamos olvidando lo que Dios realmente espera de nosotros. Nos parecemos tanto al mundo que entonces ya la gente no distingue quién es cristiano y quién no. Nos volvemos como una mano que se mete dentro de un guante y empezamos a movernos en la forma que nos está cubriendo esa mano. De alguna otra manera, nosotros empezamos a actuar más como el mundo. Por eso Pablo nos da una advertencia clara en Romanos 12, versículo 2, cuando dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar.
Y ahí está la clave, ahí está el problema. Todo empieza aquí en la mente, en la manera de pensar. Y si no prestamos atención, nos veremos arrastrados por una corriente que no nos conduce a Dios, sino al contrario nos aparta de Él. Podremos ser cristianos, pero estamos actuando como los no cristianos. Es por eso que mirar al pasaje que vamos a estudiar esta mañana, en la carta a los Efesios capítulo 4, vamos a despertar a una verdad que a menudo pasamos por alto: la necesidad urgente de vivir de manera diferente. El poder distinguirnos al mostrar gentileza, al mostrar bondad auténtica, no fingida, sino real. Porque realmente el Espíritu Santo quiere formar eso en nosotros. Es por eso que cuando andamos en el Espíritu, Él produce fruto. Parte de ese fruto es ser gentiles, ser corteses, ser bondadosos. Un carácter como el de Cristo, pues. Por eso que la idea central de este mensaje, si pudieran llevarse una frase en su mente, es la siguiente: en una sociedad áspera y corrupta, sé tú la suavidad que revela a Cristo. En una sociedad áspera, sé tú la suavidad que refleja a la suavidad de Cristo. Hablemos pues de la gentileza, hablemos de la bondad como esas virtudes gemelas que necesitamos nosotros comenzar a ejercitar. Ya Dios nos las ha dado a través de su Espíritu, ahora hay que ponerlas en práctica. Pero no son lo mismo una y la otra. Por ejemplo, la gentileza se muestra como en la manera que tratamos a los demás. Si somos corteses, si somos amables. Pero la bondad es lo que estamos dispuestos a hacer por ellos, incluso sin esperar recibir el mismo trato a cambio. Simplemente lo hacemos porque es algo que está produciendo nuestro interior, Cristo dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Así que los invito pues a abrir sus Biblias para que ustedes sean los mismos que deduzcan la manera en la cual debemos vivir en la carta a los Efesios capítulo 4, y vamos a explorar cómo vivir estas virtudes esenciales en nuestro día a día y cómo podemos en medio de tanta aspereza ser el reflejo vivo de la suavidad de Cristo Jesús. Pero para poder vivir de esta forma, primero necesitamos ver con claridad dónde estamos. Muchas veces nos damos cuenta que vivimos en medio de una sociedad que nos consume y pasamos desapercibido que las cosas que a veces nosotros reflejamos o actuamos con nuestras actitudes distan mucho de ser lo que Dios quiere que nosotros reflejemos. Es por eso que Pablo nos lo dice claramente. Vamos a ver tres aspectos fundamentales. Y la primera de ellas tiene que ver con reconocer la influencia silenciosa en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Efesios 4, versículo 24, voy a comenzar ahí. Pero déjeme antes decir lo siguiente. ¿Ustedes saben qué es la erosión? ¿Han visto algo erosionarse? ¿Les ha tocado ir a la playa y ver de repente una antigua construcción que el viento y las olas del mar se han ido carcomiendo? No ocurre de manera abrupta, ¿verdad? Es lenta, es sutil, es silenciosa. Es algo que de alguna otra manera es imperceptible, pero sucede. Y nos damos cuenta de ella cuando ya es demasiado tarde. Bueno, así también actúa la influencia de la cultura que nos envuelve a nosotros si no nos damos cuenta. No es con un golpe brusco, sino una presión constante que va moldeando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de relacionarnos unos con otros. Como el pez que les hablaba de este proverbio chino, que no se cuestiona del agua que lo rodea, simplemente él vive en ella. Esta influencia silenciosa de ustedes y yo, donde nos estamos involucrados, donde estamos viviendo, esta forma evidente, este fenómeno que se ha llegado a conocer como la cultura de la cancelación, donde pensar de manera diferente al grupo dominante nos lleva a ser aislados, a que la gente no quiera escucharnos. Es una forma moderna de presión social, lo vemos en las redes sociales. Ponen ustedes algo que es positivo y van a encontrar a 10 que ponen cosas negativas de lo que ustedes pusieron. Estamos involucrados, estamos inmersos en esta cultura. Y si no somos cuidadosos, comenzamos a imitar al mundo en lugar de nosotros ser diferentes al mundo. Si ustedes se ponen un guante blanco y juegan en el lodo
Es el guante el que se loda, ¿cierto? Jamás el lodo se enguanta. La idea de Dios es que cuando el cristiano que vive en el mundo actúa en el mundo sea contagiado, sea de alguna otra manera persuadido a actuar de manera diferente. No, el cristiano debe vivir de manera mundana, pero tristemente sucede esto. Somos cristianos carnales, mundanos. Y hay algunos que no les gusta ese término, pero no hemos logrado comprender que Dios está provocando en nosotros una transformación poco a poco, pero de manera contundente para no ser lo que antes éramos. Pero esta susceptibilidad al entorno no solamente es cultural, es espiritual también. Lo que vemos a nuestro alrededor, esa tendencia colectiva hacia lo tóxico, lo superficial, lo agresivo, de verdad tiene raíces más profundas. Porque es bien triste que dentro de la congregación cristiana donde yo me desenvuelvo, puedo encontrar a la gente más áspera, sin tacto, que se puedan ustedes imaginar. No es algo novedoso, no es nuevo. Ocurría aún desde el principio de la iglesia en la era cristiana del siglo I. ¿Se acuerdan ustedes de la carta que mandó el apóstol Pablo a una iglesia en particular para pedirle que de alguna otra manera tuviera cuidado con dos hermanas líderes de la iglesia? Evodia y Síntique, ¿se acuerdan? Por eso les decía la otra vez, cuando piensen en Evodia y Síntique, piensan en dos de los problemas más fuertes que encontramos en la iglesia. Evodia nos ayuda a pensar en evade, gente que evade los problemas, gente que evade a otras personas. O Síntique, que es gente que no tiene toque, tacto para tratar a los demás. Es triste, pero el mundo nos absorbe y empezamos a actuar como el mundo en lugar de actuar como el Señor espera que actuemos. Y nos ha dado el ejemplo en Cristo Jesús. La Biblia deja en claro este principio. Cuando abrimos el libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 5, encontramos el diagnóstico que Dios pone en ese momento a la humanidad, a la condición humana. En Génesis 6:5 leemos: el Señor vio la magnitud de la maldad humana. Génesis capítulo 6. Si vamos al inicio de la creación, Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, no he pasado mucho tiempo cuando el corazón humano, después de Génesis 3 y el pecado entró al mundo, ya comenzó a dar evidencia de que algo no estaba bien. Empezó a moldarse a lo que le rodeaba. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. ¿Se dan cuenta? Dios, que puede ver tanto nuestras acciones externas como nuestros pensamientos más íntimos, no solamente observó lo que hacía la humanidad, sino también lo que eran por dentro. Y eso hace lo mismo con nosotros. La palabra traducida aquí como mente es lo que leemos nosotros como corazón. Nosotros sabemos que el corazón es el órgano más importante de nuestro cuerpo humano. En la Biblia encontramos mente porque en la creencia es donde se acumulan todos los pensamientos, sentimientos y emociones. Aquí, no acá. Este órgano no piensa, es aquí donde está el problema. Pero este no era el diseño original de Dios. Dios nos creó para una vida de comunión. Por eso creó a Adán y a Eva y los puso en medio del huerto del Edén, y Él tenía comunión con ellos. Debía haber plenitud, armonía. Pero esa intención fue radicalmente distorsionada por la entrada del pecado. Pablo, años más tarde, lo escribe de esta forma en Romanos 5:12, diciendo: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Hasta este bebé que quiere predicar igual que yo esta mañana, todos nosotros nacemos con una tendencia pecaminosa. Somos pecadores por nacimiento y pecadores por elección. Esa es la realidad. Pablo no solamente está hablando de un evento histórico, está hablando de una realidad presente. Adán, como figura representativa de la humanidad, abrió la puerta al pecado y la muerte llegó para todos, para ustedes, para mí también. Aunque algunos consideran injusto que hayamos heredado consecuencias de la desobediencia de Adán, era su problema, el de él y el de Eva. Lo cierto es que todos, sin excepción, hemos confirmado cómo esa herencia cada día se impone en nuestras decisiones, aún en nuestros días. Pecamos no solamente porque nacemos en un mundo caído, pecamos porque nuestra naturaleza es caída.
Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos de su gracia. No basta con luchar contra la presión externa de la cultura. Necesitamos nosotros reconocer que la corrupción interna de nuestro propio corazón muchas veces está coludida con la manera en cómo vivimos en este ambiente, en esta sociedad. Estamos predispuestos a ser incorrectos y expuestos a un entorno que refuerza esa inclinación. Como aquel niño que quería salir a jugar con sus amigos y salir a donde está el parque y había un pequeño lago. El papá le dice: hijo, ve, pero no quiero que te metas al agua. Te vienes derechito de regreso, juega con tus amigos, pero te vienes acá, no te metas al agua. Y cuando regresa el niño llega todo mojado. Pero te dije que no te metieras al agua, muchacho. ¿Por qué me desobedeciste? Ay, papá, es que como metí mi traje de baño en la mochila, pues ya que lo tenía ahí, pues me metí al agua. Así estamos nosotros. Vamos con nuestro traje de baño predispuestos por si acaso hay agua. Ese es el problema, porque nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces está predispuesta a lo que el entorno en el que vivimos está dictando. Y por eso es que caemos, resbalamos. Porque ya estamos predispuestos. Por eso necesitamos la intervención del Señor. ¿Cómo se ve esta transformación en la vida diaria? ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos siendo moldeados por el Espíritu o simplemente arrastrados por la cultura que nos rodea? Una manera muy clara es observando ciertas virtudes básicas que, cuando éstas escasean, revelan cuán lejos estamos nosotros del diseño original de Dios. ¿Sí? Porque en la sociedad actual hay dos elementos vitales cuya ausencia dan evidencia de la erosión moral y espiritual en todos nosotros, aún como creyentes. El primero es el sentido común. Ustedes han hablado del sentido común, ¿verdad? Es la capacidad básica para discernir claramente entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo prudente y lo que es imprudente. Frecuentemente escuchamos historias sobre decisiones que terminan mal y decimos: ¿pero en qué estaba pensando? ¿Quién lo ha dicho? Yo lo he dicho. ¿Pero qué estaba pensando? No, el problema es que no estaba pensando. Poco a poco, absorbidos en esta sociedad corrupta, nos encontramos actuando sin reflexión. El segundo elemento igual de valioso es la cortesía común. No solamente el sentido común, pero la cortesía común. Son pequeñas acciones y palabras cotidianas que reflejan respeto, consideración y bondad hacia los demás. Expresiones como gracias. ¿A poco no le decimos a Dios: dile gracias? Gracias. Porque de naturaleza no es así. Y créame que tengo un chiquitín que nos cuesta. O de nada, o por nada. O discúlpame, o perdóname. O simplemente decir buenos días. O cuando alguien estornuda, salud. Pues ya ni eso le decimos, hombre. Al contrario, cuando alguien estornuda decimos: quítate de aquí, ponte una, ¿verdad? Perdemos la cortesía. Pero Dios valora profundamente estas virtudes. Pero mientras estas virtudes se desvanecen, algo muy distinto ocupa su lugar: la obsesión con todo lo que nos rodea. Comenzamos de alguna otra manera a maravillarnos por los logros de alguien más en lugar de lo que agrada a Dios. Nunca se me olvida algo que ocurrió en una de las calles allá en Hollywood. Una señora que estaba de vacaciones entró a una tienda de helados a comprarse un cono con helado. Y de repente ahí en ese lugar, por esa calle principal, pues artistas por todos lados, entró el famoso actor Paul Newman en aquel tiempo. Y la señora lo ve y se pone nerviosa, ¿verdad? Y de repente compra su helado y se va. Y de repente se recuerda que dejó su helado y se regresa. Y Paul Newman la ve y le dice: ¿se le olvidó el helado? Sí, dice, lo echó a la bolsa cuando salió, le dice. Y sí, abrió su bolsa y ahí estaba el helado con toda la nieve derretida entre las llaves y la cartera. Que a veces actuamos de esa manera, nos dejamos impresionar por lo que otros han logrado. Pero así, de esta manera, actuamos cuando el estatus nos impone, cuando los demás lo hacen, cuando las modas dan. Yo no sé ustedes, pero cada vez que a mí me toca ver en las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, a veces no puedo aguantar ni 5 minutos sin que me dé cuenta mi naturaleza pecaminosa. No la persona, sino yo. De estar sintiendo y viviendo y la envidia que ocasiona tal cosa y tal. Entonces digo: Señor, líbrame de esto. Y como sé que no lo puedo controlar, mejor no lo veo.
Así es que perdónenme que no les haya dado likes a sus propias cosas que ponen. No es que no esté contento de lo que les pasa, es que yo me conozco y mejor queremos llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Pablo, sin embargo, nos exhorta a que no dejemos que estas cosas nos arrastren. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación, hermanos. En lugar de moldearnos por el sistema de valores del mundo, Dios nos llama a algo completamente distinto. La buena noticia es que no estamos condenados a repetir los patrones de la sociedad que nos envuelve, de ser superficiales en nuestro cristianismo. La buena noticia, como Pablo lo señala aquí en Efesios 4, versículo 24, es esta. Efesios 4:24 dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Escúchenlo otra vez. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Si se dan cuenta, esto no solamente es una invitación simbólica, es una decisión radical, algo práctico en nuestras vidas. Implica dejar atrás la antigua manera de vivir, como alguien que se quita la ropa sucia de haber trabajado todo el día ya cortando el pasto o en el trabajo y que huele, pero como, ¿para qué les digo? Entonces uno se la quita, uno no dura con ella todo el día. No, se despoja uno de esa ropa sucia y se coloca una ropa limpia después de bañarse, claro. De alguna otra manera Pablo está diciendo: dejen aquella antigua naturaleza. Pónganse, revístanse de la nueva que tienen ahora en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Es permitir que Cristo renueve nuestra manera de pensar y actuar momento a momento. Pablo nos da aquí algo muy concreto. Vea lo que dice el versículo 25. Ofrece algunos ejemplos que nos van a ayudar a ustedes y a mí a entender lo que significa vivir en esta nueva naturaleza. Y como ejemplo incluye 3 partes interesantes. Un mandamiento negativo, pero también nos está dando algo positivo que debemos practicar y la razón detrás de ello. Fíjense muy bien cómo empieza el versículo 25. Todo comienza con algo que parece pequeño, pero es profundamente destructivo: la mentira. No les voy a preguntar quién ha mentido aquí, porque entonces ya los hice pecar. Lo cierto es que a veces medimos la mentira de distintos tamaños: mentirotas, mentiras y mentiritas blancas. No, mentira, delante del Señor. Lamentablemente así es. Dice el versículo 25: así que dejen de decir, ¿dice mentirotas? ¿O dice mentiras blancas? Dice simplemente mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Está hablando a la iglesia, está hablando a cristianos. Para que no me digan: pastor, ¿pero por qué está usted hablando dirigiéndose a nosotros? Sí, aquí Pablo está hablando a los cristianos. Este no es un llamado a evitar mentiras descaradas. Es también un llamado a que dejemos a un lado las exageraciones que son mentiritas blancas. ¿Cuántos dijiste? ¿Como 15? ¿Cuántos vinieron al culto? Vinieron como 385 y eran nada más 200, ¿verdad? O sea, somos muy buenos para inflar los números. ¿Fuiste al gimnasio? ¿Cuánto tiempo duró? Como 1 hora hice. ¿Para qué le digo? Usted me entiende. Pero también apunta a esas formas sutiles de falsedad que muchas veces pasamos por alto. Lo que justificamos, lo que otros dicen. Mentir, aunque sea sin mala intención, erosiona la confianza. Así que voy a tener mucho cuidado la siguiente vez que mi esposa me diga: ¿cómo me veo? Te amo, te ves hermosa. Y sí, no voy a decir mentiras, porque ella siempre se ve hermosa, ¿verdad, amor? Pero tenemos que siempre acostumbrarnos a decir la verdad. La mentira, como la erosión de lo que hablamos antes, no destruye nuestra vida, nuestra reputación de un día para otro, sino sutilmente. Lo hace poco a poco, en silencio, debilitando las relaciones, destruyendo la unidad. Y si no se atiende, termina por dividir comunidades enteras. Y esta advertencia es especialmente urgente en un mundo que vivimos hoy. Estamos saturados de información por todos lados. Vea las noticias, vea las redes sociales, vea todo por todos lados. Los titulares no se ocupan de algo que es positivo necesariamente, sino de todo lo que es negativo. Las mentiras se han escuchado tanto que ya las creemos y las repetimos tan confiadamente. Muchas veces el problema no lo tengo con el mentiroso, sino que propaga esas mentiras y no se ha dado la oportunidad de checar a ver si es cierto o no. Simplemente porque sonó fantasioso y lo comunican. El mentiroso tiene que aprender a tener buena memoria, así que le recomiendo su crawl.
para que se acuerde muy bien de lo que acaba de decir, porque el problema del mentiroso es que luego va a decir otra cosa que lo va a contradecir al mismo. Pero mejor no digamos mentiras, digamos la verdad. Desde los titulares diseñados para manipular las emociones hasta las redes sociales que promueven rumores y teorías de conspiración, muchas veces caemos presa fácil del entorno que nos envuelve. Y lo preocupante no es solo que esas voces existen, sino que muchos creyentes, muchos cristianos evangélicos se han vuelto a ellas y son eco y repiten y actúan. Nunca antes había habido una situación en que los cristianos estuvieran tan polarizados en su manera de pensar como en la que vivimos hoy. Sin verificar, sin investigar, sin discernir. Compartimos contenidos dudosos, replicamos a mensajes falsos, tomamos posturas sobre temas complejos basados en un meme o en un video viral. No hace falta hablar de políticos ni de líderes públicos porque ustedes saben muy bien que dentro de la iglesia también ocurre lo mismo. Es la moneda común con la que muchas veces comercializamos los creyentes. Para vergüenza lo digo, pero tenemos que mencionarlo, porque a eso nos llama el Señor aquí en su palabra, a dejar a un lado lo que es producto de la vieja naturaleza y a revestirnos de la nueva naturaleza que está en Cristo Jesús. Como cristianos estamos llamados a algo radicalmente distinto. Pablo lo dice aquí, digan siempre la verdad, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Por eso Pablo nos desafía a que seamos agentes de gentileza, de bondad, en un mundo que premia la astucia y el engaño. Recuerden lo que dice la idea central de este mensaje. En una sociedad áspera y dividida, sé tú la suavidad que revela a Cristo. Cada palabra que compartimos, ya sea en persona o en línea, debe reflejar esta verdad. Porque si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, se tiene que notar cuando hablamos y también cuando actuamos. Este llamado es radical, pero es necesario, es urgente. Es lo que va a determinar que las personas quieran acercarse a Cristo o mejor se alejen. Porque da la casualidad que algunas personas que ustedes invitan a la iglesia no van, no porque no quisieran oír de Dios, es porque han visto que el testimonio de muchos cristianos deja mucho que desear. Tristemente, pero es una realidad. También Pablo nos menciona un segundo punto, porque no solamente es darnos cuenta de la silenciosa influencia de nuestro entorno, sino también rechazar las actitudes ásperas que destruyen nuestras relaciones más cercanas. Y ese es el segundo punto. Pablo nos da algunos ejemplos y ya mencionamos la mentira, que debemos hablar con verdad. Ahora pasemos a otras áreas que también son importantes, como por ejemplo el manejar nuestras emociones y también cómo actuamos con integridad y cómo usamos nuestras palabras. Estas áreas tienen algo en común. Estas tres áreas, aunque distintas, nos confrontan con actitudes ásperas que no solo contradicen el carácter de Cristo, hermanos, hermanas, sino también dañan profundamente nuestras relaciones interpersonales, en la familia, en el matrimonio, pero también en la iglesia. Y entre estas cualidades y estas actitudes hay una que suele aflorar con mayor frecuencia e intensidad: el enojo, la ira. ¿Quién no se ha enojado? Y si usted dice que no se ha enojado, me voy a enojar con usted. Hagan fila detrás de mí. Todos perdemos la paciencia, todos nos enojamos. La Biblia no está diciendo que es pecado enojarse. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí en las palabras de Pablo es no quedarse enojados. Fíjense muy bien. Vivimos en tiempos emocionalmente inestables. Nuestra cultura se ha normalizado con respecto a la manera como reaccionamos a algo que nos dicen inmediatamente. Parece como si le tocáramos el dedo en la llaga, ¿verdad? Y brincan y no podemos decir nada. Caminamos como si camináramos entre cascarillas de huevo, cuando la gente a veces, cualquier cosa que digamos no va a reaccionar. Tenemos que ser cuidadosos, porque esa cadena de reacciones destruyen lo que Dios quiere construir en nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ahí está la diferencia. No dice no te enojes. No dice no tengas ira. Está diciendo no dejes que tu ira, que tu enojo te controle. ¿Y sabes qué es dejarte en controlar por tu ira, por tu enojo? La manera como reacciones, la manera como contestas. No permitas que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Se dan cuenta?
Lidiar con el enojo de inmediato es lo que Pablo está diciendo. Si estás enojado, cálmate, cuenta hasta 10, vete, salta de la casa, da la vuelta a la manzana, regresa y ten la conversación que tienes que tener. No respondas en ese momento porque ante un grito sueltas otro. Cálmate, pero no dejes pasar la conversación, no lo dejes para después. Trata, procura que la gente sepa por qué te alteraste, por qué comunicaste esto. No demos lugar al enemigo. Hay momentos en los que guardar silencio también pudiera ser algo diferente a lo que pensamos. La gente a veces se queda callada para tratar de evadir, como Evodia, evadir los problemas. Pero el problema seguirá ahí y volverá a surgir porque se han evadido. Tenemos que aprender a saber cómo manifestar nuestro enojo, sobre todo cuando el enojo es justificado, cuando el enojo es santo, cuando el enojo es hacia la justicia, porque se ha cometido una injusticia con la gente necesitada. Hay momentos que guardar silencio ante la injusticia deja de ser una virtud y se convierte en indiferencia. Pablo no está prohibiendo toda forma de enojo, sino el enojo que se desborda y que daña. Hay ira justa, ¿saben? Hay indignación santa que nace del corazón de Dios. Es la que se activa al ver el abuso, la corrupción, la opresión. Este tipo de ira no surge del orgullo herido, sino de una conciencia moldeada por el amor y la justicia de Dios. Es enojo bajo control. Jesús, Él modeló este tipo de ira justa cuando entró al templo y vio cómo había convertido toda esta gente el templo de su Padre Celestial en un mercado. ¿Y qué hizo? Volcó las mesas, sacó un látigo y empezó a correr a todos los cambistas. No fue un arrebato emocional, sino una acción intencional, justa, dirigida hacia el pecado, no hacia la gente. Porque ese es el problema. La ira, el enojo, que es producto de nuestro orgullo, siempre hiere a la persona. Pero la ira justa, santa, nunca condena o maltrata a la persona, sino al pecado. Esa es la gran diferencia. Es poderosa porque es controlada, es apasionada porque es guiada por el bien. La palabra utilizada en el contexto griego aquí es orge y describe una convicción profunda, una explosión emocional, pero que solamente se va a dar cuando se le da permiso de que actúe. Es el tipo de enojo que impulsa a actuar en favor de la justicia, no en contra de las personas. Esta clase de ira ejercida en el corazón de Cristo no solamente es válida, sino necesaria en el mundo roto y corrompido en el que vivimos. Alguien tiene que decir la verdad con amor. En contraste, Pablo advierte sobre otro tipo de ira, la que guarda resentimiento, la que busca venganza, la que acumula en el corazón el orgulloso y la envenena. Tener una ira de esta manera provoca amargura. Y tener amargura realmente al que le hace daño es al que la tiene. Imagínate comprar un frasco de veneno, tomártelo tú y esperar a que la persona que te hirió le cause efecto. Así es la amargura en ti. Dios quiere que te libres, que esas raíces de amargura sean arrancadas de tu corazón. Es como una infección espiritual. ¿Cuántas veces hemos dejado que un desacuerdo pequeño llegue a tal magnitud que hasta el rato queramos divorciarnos? Y empezó todo con una tortilla quemada. Y ya hacemos una llamarada en todo eso, ¿eh? Una tempestad en un vaso de agua. Mientras más tiempo dejamos que la ira permanezca, más espacio dejamos al enemigo que actúe. Así es que ustedes que están casados, si tienen un problema, enójense. Cuenten hasta 10 o hasta 100, pero antes de que se acuesten a dormir, no importa que se desvelen un poquito más. Hablen, conversen. No vayan a dormir con ese resentimiento, porque como el cemento húmedo, si lo dejan, se hace duro y así endurecen también el corazón. Entonces aquí es claro lo que Pablo dice: enójense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo, dice. Hablen. No permitan que el enojo los controle. Incluso en medio de los desacuerdos debemos ser corteses, debemos ser gentiles, debemos mostrar bondad, sobre todo en las relaciones matrimoniales. El enojo persistente siempre termina en amargura. Nos volvemos, aparte de ser histéricos, históricos, porque llevamos lista de todas las cosas que nos han hecho. Debemos dejar a un lado todo eso. La amargura le da ventaja al enemigo. Efesios 4:28 nos dice algo
todavía sorprendente porque no cambia de tema, porque nos sigue manifestando las mismas virtudes que quiere denotar aquí Pablo, y dice en el versículo 28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Quizás te preguntes cómo algo tan evidente podría mencionarse a los creyentes en Cristo. No roben. Pastor, ¿pero por qué te dice esto aquí en la iglesia? Eso está bien que se diga ya con los políticos allá en el mundo, pero en la iglesia puede manifestarse de muchas maneras, ¿sabe? Puede manifestarse en formas como llevarse a su casa material de la oficina donde trabaja, un clip, un lápiz, un borrador, una hoja de papel, sin pedirlo. En el tiempo deliberadamente que pasan, en lugar de estar trabajando, están viendo las redes sociales o checando la bolsa de valores para aprovechar y comprar, ¿verdad? En el tiempo que se le paga para trabajar. Hay maneras diferentes de robar. No todo tiene que ser ir a un banco, apuntar con una pistola y llevarse el dinero, ¿verdad? Es negarse a pagar justamente a quien le ha pedido usted, a quien le han pedido prestado. Es negarse también a pagar, si ustedes son empleadores, a quien trabaja justamente el horario y le quiere negociar las cosas. Esos pequeños actos de deshonestidad erosionan silenciosamente nuestra integridad, deterioran las relaciones que Dios nos ha confiado. Los cristianos debiéramos ser las personas que más integridad deberíamos tener, porque estamos modelando a aquel que tiene integridad, que es nuestro Señor Jesucristo. Es bien triste a veces decirle, no, pero ese es cristiano, a él no lo contrates para que te haga el trabajo. Wow. Nosotros tenemos que cambiar eso. Ustedes y yo tenemos que cambiar la opinión que la gente en el mundo tiene del cristiano. Debemos de ser personas con integridad, no perfectos, pero personas que se distingan, porque al sí le dicen sí y al no le dicen no. Simple y sencillamente decir la verdad. Pablo nos invita a abrazar un estilo de vida caracterizado por el trabajo honesto y ser generosos, a trabajar con integridad, no solo a cubrir nuestras necesidades, sino también a contribuir al bienestar de quienes nos rodean. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice él en Efesios 2:10. Recuerdo claramente como si fuera ayer. Estando yo de niño y caminando de la escuela a casa, pasé por el frente del patio de una familia muy querida allá en la comunidad. Y en el patio, en la parte de afuera, casi en la orilla del cerco, había unas pelotas de béisbol. Pero estaban afuerita, no estaban en la propiedad, estaban afuerita. Me encantaba el béisbol, me gusta el béisbol. Y las vi ahí, en medio ahí, ¿no? Las vi allá afuera y las agarré y me las llevé a la casa. Y ahí las guardé en mi cajón con mis cosas. Un día las descubre mi mamá. Yo no sé qué tienen las mamás ahí, pero tienen ojos hasta por todos lados. Todo lo descubren. Mi esposa le dice a mi hijo, ¿por qué dices que tienes ojos en tu parte de atrás? Dice, no te veo ninguno. ¿No? Es algo que ellas tienen, ¿no? Todo lo ven. Descubre que tengo esas pelotas ahí y me da, aparte de la regañada, me hace que yo las lleve y se toca la puerta del vecino y les diga que yo me las llevé sin permiso. Vergüenza. Mi reputación quedó en los suelos. Tan pequeño, yo ya era conocido como el tengan cuidado con ese que se lleva las cosas que no pide. Aprendí una lección. Tanto que se las estoy contando como si fuera hoy o ayer. Pero por supuesto que el robo no es solamente tomar algo físico. Es traicionar la confianza. Es dañar mi integridad personal. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que gracias a aquella situación tan incómoda, aquella gran lección invaluable, me ayudó a comprender en carne propia por qué Dios insiste en que vivamos con transparencia y honestidad en todo momento. Y después de abordar nuestras emociones y nuestras acciones, Pablo llega al tercer aspecto fundamental. En el versículo 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Quién no ha dicho una mala palabra, una grosería? ¡Ay, se me salió! No se te salió, desbordó. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es que no me digas se me salió. No se te salió, está ahí. La habías mantenido bajo control, pero
Pablo dice en el versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. La palabra original aquí se refiere a algo podrido o repulsivo. Eso es lo que significa sapros en griego. Y es como un pescado en descomposición. Imagínense un pescado descompuesto. Así es esa palabra grosera que sale de nuestra boca cuando alguien la escucha. Y precisamente así funcionan las palabras ásperas. Destruyen, hieren profundamente y contaminan nuestras relaciones. Las palabras que dijiste ya no las puedes recuperar. Alguien decía, decir palabras que hieren es como subirte a lo más alto de un edificio con una almohada de plumas, esparcirlas por todos lados y después pedir perdón. Es lo mismo tratar de recuperar pluma por pluma y volverla a meter a la bolsa. El cambio de la persona que escuchó esas palabras y que le han herido. Es imposible. Lo hecho está, el daño está. Por eso mejor no lo digamos. En boca cerrada no se huele a pescado descompuesto, ¿verdad? Cada palabra que pronunciamos lleva consigo un enorme poder. Puede edificar o puede destruir, puede humillar, puede dignificar. Como seguidores de Cristo, debemos ser personas que nuestro vocabulario refleje el corazón de Él. Nunca olvides esta verdad. En una sociedad áspera y corrupta, sé tú la suavidad que revele a Cristo. Y ese es precisamente el llamado que nos hace Pablo. En este tercer punto, entonces nos dice cómo hacerlo. Número 3, cultiva la suavidad que revela el corazón de Cristo. Después de dejar atrás las actitudes ásperas que dañan nuestras relaciones, ahora Pablo se vuelca a darnos un paso más profundo y transformador. Cultiva activamente esa suavidad. ¿Qué es la suavidad? La gentileza, la amabilidad, la bondad de Cristo. Fíjese el versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. La palabra griega aquí que utiliza para describir la angustia producida en el Espíritu Santo es la misma angustia que Jesús sufrió en Getsemaní. Lipeo, que significa que no está hablando simplemente de desobedecer una regla, está hablando de herir profundamente a Dios que habita en nosotros en el Espíritu Santo. Comprender esta realidad transforma radicalmente nuestro deseo de vivir de manera diferente. Ya no queremos herir a Dios que nos ama tanto, ¿cierto? Al contrario, cuando vivimos en libertad, amando, perdonando como Jesús, traemos alegría al Espíritu Santo. Nuestra motivación principal debe ser el honrarle a Él, a aquel que nos rescató del pecado y nos prometió un futuro de bondad y de gracia. En este contexto, aquí en Efesios, en el versículo 31, fíjense lo que Pablo dice: libérense de toda amargura, ya hablamos de la amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. En otras palabras, fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. Frente a la amargura, que es un resentimiento tóxico que impide la reconciliación, cultiva la bondad. El deseo genuino de hacer el bien, incluso cuando no se lo merezca la otra persona. Frente a la furia, el enojo descontrolado, esa ira profunda que contamina nuestras relaciones, elige la ternura. Esa sensibilidad espiritual que cuida, consuela y sana. Frente al enojo desmedido que estalla y hiere, practica el dominio propio que nace del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu. Ya lo tienes. Hay que utilizarlo nada más. Frente a las palabras ásperas que rompen la paz con gritos y discusiones, habla con gracia, habla con verdad, habla con humildad. Frente a la calumnia que destruye las reputaciones, di la verdad con amor, siempre buscando restaurar, nunca aplastar. Frente a la mala conducta que daña deliberadamente, haz el bien activamente con integridad y compasión. ¿Se dan cuenta? Estas actitudes no tienen lugar en quienes desean reflejar a Cristo. Al contrario, debemos modelar su gentileza, su bondad. Como lo dice el versículo final aquí en Efesios 4. Por el contrario, dice, ¿sean qué? Amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Perdónense unos a otros. ¿Se dan cuenta? No, es que yo no puedo perdonar. Sí puedes, no quieres, pero sí puedes. No tienes que restaurar la relación,
pero sí buscar la reconciliación, porque eres llamado a un ministerio de reconciliación. No tienes que sentir perdonar para actuar de manera correcta y perdonar. No significa construir el puente de los dos lados, construye el que a ti te corresponde. La otra persona construirá lo que a esa persona le corresponda, si acepta o no tu perdón. Pero tú cumples con la ley de Cristo. Bondad es actuar con gracia, incluso cuando no haya mérito. Ternura es la compasión, es vivir con un corazón que siente con los demás, que tiene empatía por los demás. Y perdón es la expresión más profunda. ¿Quieres de verdad parecerte más a Cristo? Aprende a perdonar, porque tú has sido perdonado. Ahora bien, sabemos que este llamado es alto, hermanos. Yo sé que les bombardeo con un montón de cosas, pero hagan fila detrás de mí porque toda esta semana me ha bombardeado a mí. Y sabemos también que vamos a fallar, pero ¿saben qué? Dios en su fidelidad, como nos recuerda en 1 Juan 1:9, dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa es como una barra de jabón espiritual, siempre dispuesto a lavarnos constantemente nuestros pies que se han enlodado en el pecado. Y aquí es donde recordamos algo especial. Estas virtudes, la gentileza, la bondad de la que hablamos ahorita, no se pueden fingir, no se pueden producir por esfuerzo propio. No nacen del deseo de portarse bien, de querer hacer lo bueno. Nacen del Espíritu Santo, el que vive en nosotros. La gentileza verdadera es una fuerza sorprendente y poderosa. Esta clase de respuesta no solamente desactiva el conflicto, también revela el corazón de quien ataca, ¿cierto? Gracia. Lo más hermoso es que con el tiempo, la gentileza persistente demuestra que no está reaccionando en debilidad. Ustedes han escuchado el pasaje que encontramos en Romanos 12:20 que dice que haz el bien, responde bien. Dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza en su cabeza. Ascuas de fuego, ¿se acuerdan? A esto se está refiriendo. Esta metáfora tomada de Proverbios indicaba un objeto de distintas interpretaciones. Los carbones encendidos representan el despertar de la conciencia. Una vergüenza que no humilla, sino que lleva al arrepentimiento. Era como una persona se ponía en el turbante una bandeja con carbones encendidos y la gente que los veía a esa persona de alguna otra manera está mostrando que hizo algo y está viviendo con la vergüenza, pero con toda vergüenza busca restaurar la relación. Algunos han sugerido que esta imagen podría aludir a la práctica del antiguo Egipto, donde una persona arrepentida cargaba eso sobre su cabeza como un símbolo público de remordimiento. Sea lo que sea, cuando elegimos la gentileza, cuando elegimos tratar a otros con amabilidad, aun cuando sean duros con nosotros, no solamente protegemos nuestro testimonio, también protegemos nuestro corazón. Philip Yancey, y con eso termino, muestra una historia maravillosa en uno de sus libros y muestra un experimento realizado por el doctor Harry Harlow. Tratando con monos, chimpancés, bebés, decide hacer un experimento y crea madres sustitutas para estar con ellos, con esos monos bebés. A una construida con malla de alambre fría, le da un biberón y ellos se pueden acercar a tomar. Pero a otra la construyó con una tela suave, pero no le puso nada para darle de comer. Lo sorprendente de ese experimento es que esos monos bebés preferían llegar hasta la madre sustituta hecha de tela suave, aunque no les diera nada de comer, que ir a la que estaba hecha con malla de alambre, aunque tuviera alimento para ellos. Ese experimento nos da una gran lección, aún ellos como animales, a todos los seres humanos. Porque hoy, en el día que vivimos, no se necesitan más cristianos funcionales, pero que son fríos. Y eres cristiano, qué bueno. Pero no significa que eso es lo suficiente en tu vida. Tienes que ser suave, tienes que ser amable, tienes que tener tacto. El mundo está necesitado de ejemplos de personas que no sean correctas en su manera de pensar, pero fríos, rígidos y gente que repele en lugar de acercar. Quieren a personas que puedan tener brazos extendidos, que puedan acercarse a él o a ella, donde puedan encontrar el refrigerio que necesitan y el consuelo para sus almas. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos que Cristo Jesús? Que cuando estaba siendo crucificado por todo lo que nosotros habíamos hecho, Él simplemente con sus manos extendidas le dijo
en oración al Señor: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quieren saber la capacidad del amor de Dios? Esos brazos extendidos, brazos que se abren para que ustedes y yo podamos acercarnos confiadamente delante del trono de su gracia. Ese es el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. La pregunta que yo tengo: ¿quieres vivir como cristiano verdadero, auténtico? Comienza a hacer la suavidad de Cristo en el mundo que te rodea. Y comienza a hacerlo el día de hoy. Ponte de pie, hermano. Este es el momento en que tú tomes la decisión. No basta con asentir con la cabeza, pero saliendo de aquí volver a la rutina de siempre y ser la misma persona como la que llegaste cuando empezamos esta mañana. Este mensaje te confronta a ti, pero me ha confrontado a mí también. Este mensaje nos confronta con una verdad incómoda, pero desafiante y correcta. Y si la vivimos, transformará nuestras vidas. La pregunta que te tengo: ¿estás dispuesto a vivir de la manera que Dios quiere que vivas? Transformándote, dejando atrás tu vida de pecado y abrazando el nuevo ropaje de la vida de gracia que revela la suavidad de Cristo. La decisión es tuya. Bien puedes salir de este lugar y seguir siendo la misma persona, cristiana, arrepentida, que a lo mejor va a ir al cielo, pero que va a repeler a la gente en lugar de acercarla a Cristo, por tu actitud, por tus palabras, por tu manera de vivir. Este día es entre tú y Dios. En este momento solamente entre tú y Dios. Cierra tus ojos. Y si el Espíritu Santo en este momento está revelando algo en ti que tú tienes que dejar delante de esa cruz, hazlo en este momento. Pero no puedes continuar igual. No debemos continuar igual. Estas virtudes de la gentileza y la bondad no son sugerencias. Es algo que el Espíritu produce en nosotros si lo dejamos. Porque Dios es un caballero, no va a hacerlo a la fuerza. Tú tienes que decidir que el Espíritu produzca en ti esta fuerza. Tú no tienes que hacer más que decirle al Espíritu Santo: produce eso en mí, Señor. Y esa debe ser tu oración en este momento. Cierra tus ojos. Piensa en esto. Cuestiona lo que te moldea, lo que te rodea. Esa es una actitud práctica para ti. Pregúntate: ¿esto que me está pasando está ayudando a parecerme más a Cristo o al mundo? Por eso haz un inventario en tu vida y recuerda lo que escuchaste hoy. Y satura tu mente con la palabra que permite que Dios transforme tu vida de adentro hacia afuera. En segundo lugar, rompe con el ciclo de aspereza en tu vida. Si hay conflictos sin resolver, resuélvelos hoy. El Espíritu en este momento ya trajo a tu mente a la persona a la cual tienes que acercarte y pedirle perdón, aunque esa persona sea la que te ha ofendido a ti. Vive con inseguridad. Recuerda cada día esto: cuando te levantes en la mañana y tus pies caigan sobre el suelo, di estas palabras: hoy, Señor, decido romper con la aspereza que daña y comenzar a vivir con la integridad que sana. Finalmente, sé tú la diferencia que el mundo necesita en este momento, que tu iglesia necesita desesperadamente. Comienza limpiando tu corazón. Muestra gentileza, ternura, compasión, perdón en las cosas del diario vivir. Ora con intención diciéndole: Espíritu Santo, haz que tu gentileza y tu bondad despierten en mí y revelen el corazón irresistible de Cristo hacia los demás a través de mí. Quebrántame, transfórmame. Sé que tu llamado es real, hermano, hermana. Sea una vida tejida con la suavidad de Cristo, no una malla de alambre fría que repele a la gente. Porque entonces, cuando vivas de esa manera, otros querrán conocer a aquel que te ha transformado, aquel que te hace ser como tú eres. Querrán conocer al Cristo que vive en ti y que tú has dejado notar. Jesús es nuestro mayor ejemplo de gentileza y bondad. Él es nuestro máximo ejemplo de gracia. Piensa en esto. Siendo Dios mismo, vino a este mundo áspero, con dureza, con frialdad,
Pero mostró Él suavidad y ternura, un amor impredecible. Cuando Él bajaba por esa montaña, por ese monte, y vio Jerusalén, sus ojos se llenaron de lágrimas por amor a esa ciudad santa. La suavidad de Él transformó vidas. ¿Y sabes qué? Lo más importante es que todavía sigue transformando vidas. Y las va a hacer en y a través de ti. ¿Lo vas a dejar que lo haga esta mañana? En lugar de venir como un rey distante, Él vino como un siervo cercano, lleno de gracia, dispuesto incluso a entregar su propia vida por nosotros. Pero tienes que comenzar en ti mismo. ¿Quieres ser tú la suavidad de Cristo en la vida de tu hogar, de tu comunidad? Comienza a hacerlo ahora en este momento. Derrama tu corazón delante de Él. Pide que el Espíritu Santo produzca eso en ti. Bendito Padre, venimos delante de su presencia, suplicando, bendito Dios, que toque nuestras vidas, toque nuestros corazones. Hemos escuchado de ese fruto maravilloso que el Espíritu produce en nosotros como resultado de la decisión de confiar en Jesús, su Hijo, como nuestro Salvador, y declararlo con nuestros labios como nuestro Señor. Si Él es el Señor de nuestra vida, permita que podamos ser obedientes. Y que cada palabra que digamos, cada acción que hagamos, revelen la suavidad de nuestro amado Salvador Jesucristo. En nuestras relaciones, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en cualquier lugar donde nosotros caminemos, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Que no suene como un dicho bonito, sino una realidad palpable. Porque cuando la gente empiece a ver a Cristo en nosotros, la gente querrá conocer más a ese Señor que nos ha transformado. Queremos ser los mejores promotores de su gracia. Ayúdanos a vivir de gracia en gracia. Gracias por lo que Cristo hizo en nosotros. Ahora ayúdanos a hacer algo maravilloso por Él. No como pago, sino en respuesta, en agradecimiento al amor demostrado en la cruz. Que nos neguemos a nosotros mismos y que procuremos que otros puedan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Eso se lo pedimos en el poder maravilloso que fue capaz de levantar a Cristo de la tumba, el Espíritu Santo que ya vive en nosotros. Y todos decimos amén. Un fuerte aplauso a nuestro grandioso Señor. Él se lo merece. Amén. Nuestro tiempo ha acabado aquí. Nos despedimos de este lugar, pero jamás de la presencia del Señor. Que vayan en paz. Señor les bendiga.